Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, mi gatito Pelinchis y yo te invitamos a que te quedes hasta el final de este video y que nos apoyes. Bueno, también agradezcamos por todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, mi querido y mi querida Piscis. Bueno, te están diciendo que la misericordia te inspirará. Bueno, es el momento de perdonar especialmente a ti mismo, a ti misma, y seguir adelante con tu vida. Igual el cielo te va a dar la razón de muchísimas cosas que tú estás enfrentando en este preciso momento. Si quieres escribir una palabra de poder en este momento, bueno, escribe: el cielo me apoya, el cielo me da sabiduría y me da el éxito. O escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas de economía para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con la economía. ¿Listo? Quiero que te concentres en este momento. Ya sabes que la economía podría ser cuestiones de estudio y de trabajo también. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a tu economía, las cartas te dicen los siguientes. Hay personas que te pelean, que contienden contigo, que no son como tan... O sea, estás como en un ambiente bastante hostil, diría yo, en este preciso momento. Pero yo te digo que te apartes emocionalmente, si no lo puedes hacer físicamente. Apártate de esas personas tan ruidosas, tan conflictivas, como que no están acordes contigo. Eres una persona que está comenzando a cumplir tus sueños y tus deseos. Y las cartas te dicen: mira, si tú miras otras opciones, si tú no te centras solamente en que hay un camino y que por ahí, si no es por ahí, no hay más. Bueno, hay muchos caminos, hay muchos colores y hay muchas opciones. Te llega una buena noticia, excelente noticia para ti con respecto a este aspecto de tu vida. Sigue trabajando, te dice, sigue avanzando, sigue triunfando. ¿Listo? Mira, a veces se pierde y a veces se gana en esta vida y en todos los aspectos de la vida. Cuando pierdas, no te sientas que estás en ese hueco, no te sientas que no vas a poder salir. Tú puedes salir de cualquier cosa a que lo puedes hacer. Y cuando estés ganando, bueno, aprovisiona para esos momentos difíciles que nos llegan a todo el mundo, no solamente a ti, mi querido y mi querida Piscis. Bueno, te dicen que no abandones ese sueño que tú siempre has tenido con respecto a este aspecto de tu vida. No lo abandones, definitivamente. Tú tienes la suficiente claridad mental, la capacidad de observar, la capacidad de analizar, de tomar decisiones, excelentes decisiones con respecto a esto y cualquier otro aspecto de tu vida. Bueno, así que no te me apachurres, no te me dejes contagiar por personas tóxicas emocionalmente y sigue adelante, avanza y sigue adelante. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes en este día de hoy, mis queridos y mis queridas Piscis. Bueno, malos consejos estás recibiendo, mi querido y mi querida. No te dejes guiar por personas que a ratos tal vez no es que sean tan malintencionadas, sino que no tienen la suficiente experiencia para poderte guiar en ese asunto que tú estás queriendo resolver ahora. Hay ciertos problemas y cuestiones legales que tienes que resolver. Hazlo ya mismo, asesórate legalmente, no te quedes solamente con lo que te hablan, con lo que te dicen, pero especialmente no pierdas la esperanza de que lo vas a poder resolver en un futuro más bien cercano. Me dicen las cartas que tengas mucho cuidado donde pisas. Tal vez podrías tener un accidente no muy grave, pero sí podría ser algo que frene esto que tú estás construyendo en este preciso instante, en este preciso momento. ¿Listo? Mira, cultiva tu vida espiritual, no te me alejes tanto de esta vida, o sea, de la cuestión del corazón, del alma. Si no crees en nadie ni en nada, bueno, cree en ti mismo, cree en ti misma y haz, de cualquier manera, haz una vida espiritual. ¿Listo? También me dicen en este momento las cartas que hay cierta cuestión que hay que avanzarla. Muy seguramente esta cuestión legal. Listo, no te me duermas en los papeles, no aplaces tanto esa decisión, esa diligencia que tú tienes que hacer, no la aplaces tanto, hazlo lo más pronto posible. Al mal paso, darle prisa, suelen decir mis ancestros. ¿Listo? Te
mando un abrazo gigante, mi querido y mi querida Piscis, que estás ahora tal vez atravesando por esta situación, y si aún no la estás atravesando, prevela, ¿listo? No dejes que eso suceda, porque, bueno, tus guías espirituales, las cartas, los ángeles, todo te anuncia las cosas, no es para que te quedes ahí quieto, quieta, es para que tú actúes en consonancia y puedas evitar cosas negativas que te puedan estar sucediendo, ¿listo? No es para que me des la razón a mí en todo lo negativo que sale. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Me disculpas por la lluvia, está queriendo llover un poquito. Bueno, pero ya vamos a terminar, ¿listo? Mira, no importa si estás en contacto cero con tu persona especial, y esta también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente te ama, que está trabajando contigo juntos los dos para poder construir algo bueno, algo bonito, algo duradero realmente en el tiempo. Alguien que no sea milana y que quiere estar contigo definitivamente para todas las buenas y para de aquí en adelante. Bueno, también me dicen las cartas en este preciso instante que es una persona que espera que precisamente tú no pierdas la esperanza en la relación de ustedes, en lo que ustedes están construyendo, en lo que ustedes están tratando de hacer en este momento con la relación de ustedes. Es una persona que a ti te ve como una persona firme, como una persona leal, como una persona fiel. Confía mucho, mucho en ti, tu persona especial. Es alguien que te ha visto luchar, que te ha visto crecer el uno frente al otro, al lado del otro, y dice que quiere que sigan siendo las cosas así, de esa manera. Te quiere apoyar definitivamente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, las cartas me dicen que mucho cuidado con la cuestión emocional. Hay uno de ustedes dos o los dos que están muy propensos a tener algún, no sé, algún episodio de depresión, de angustia. Si ustedes consideran que sea momento para buscar ayuda profesional, háganlo, listo, háganlo, el uno y el otro, porque tienen entre manos algo bonito, algo que están construyendo, algo grande realmente, y no lo pueden dejar destruir y vencer por esta cuestión emocional. Recuerden que la salud emocional, la depresión y todas estas cuestiones, hay que cuidarla tanto como cuidamos nuestra salud física. Bueno, también me dicen las cartas en este día de hoy que la relación de ustedes es para durar bastante. Bueno, les pido disculpas por la lluvia, ya vamos a terminar. Bueno, la relación de ustedes es para largo, para bastante, y hay algo que tienen ustedes dos que es muy bonito, que ustedes dos se logran comprender, logran hablar, listo, es algo que están enfrentando ustedes en este momento, pero que van a lograr triunfar. Listo, pero tienen que trabajar. Las cosas no se van a dar de porque sí, no. Van a tener que trabajar, van a tener que apaciguar tal vez ese mal genio que tienen el uno y el otro con el uno y el otro, pero es una relación que va a ser llamada a renacer, a crecer, a avanzar definitivamente. Listo, cultiven más su vida espiritual de manera individual y también de manera en pareja. Porque mira, esta carta me lo repite nuevamente, renacerás de lo antiguo, ustedes vuelven otra vez nuevamente, pero van a tener que trabajar especialmente en su vida emocional. ¿Necesitan tiempo a solas? Háganlo, listo, váyanse, si no pueden días, ni semanas, ni meses, bueno, horas, minutos al día que ustedes dos tengan para mirarse a los ojos, para tener buen sexo, para darse una sorpresa el uno al otro, para hablar de sueños, de problemas, de dificultades, de triunfos, listo, necesitan tiempo a solas. No importa si tienes hijos, no importa si hay padre o madre alrededor de ustedes, no importa eso, listo, pero definitivamente a que lo necesitan. Bueno, si quieres tener una palabra de poder para esta relación tan bonita, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, triunfamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchas saludes de parte de mi peludinchis. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Los queremos mucho.